Bueno, muy bien. Vamos a continuar con San Pablo. Hoy, para salir un poquito de la teoría, porque fíjense qué bonito, eh, qué bonito todo lo que aprendemos de Pablo, ¿no? Toda su conversión, toda esta experiencia de Dios que le hizo compartir con todos lo que es realmente la vida de Dios en su vida, ¿no? La vida, lo que vamos a ver la próxima semana, continuando con el tema de la gracia, es la conclusión de la vida en Cristo, ¿no? Que eso lo vemos en Pablo, prácticamente en Pablo se ve más de 80 y pico de veces en sus escritos de puño y letra, porque para él la vida es en Cristo, ¿no? Como va a decir Lucas, realmente en él vivimos, nos movemos y existimos, o sea, es en Dios, desde Dios y con Dios todo. Pero hoy me parecía lindo, aparte que hacerlo también más dinámico, ir conociendo, porque siempre cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, a mí que me toca darla todos los años en sus distintas etapas, yo digo, bueno, uno empieza a leer la historia de la iglesia y es como que las cosas surgen así por, por, por aparición instantánea, ¿no? Y no nos vamos dando cuenta que son procesos largos, que son frutos de un encuentro con esa palabra que al ser vivida por quien la proclama, genera vida y experiencia de Dios en las distintas comunidades. Pero también una de las cosas que me encanta leer los hechos, por eso es que uno tiene que ir haciendo una cosa y la otra, es que tampoco es una cosa que dice, bueno, San Pablo llegó a tal lugar, empezó a predicar y todo el mundo dijo, qué lindo Pablo, nos vamos a bautizar, vamos a hacer la iglesia de Cristo, vamos a hacer la nueva comunidad. No, empiezan a aparecer los distintos escollos, las distintas oposiciones, los distintos problemas, ¿no? Y incluso hasta eh, gestos de ataque, ¿no? Contrarios a lo que Pablo y Bernabé, que es como arranca su viaje misionero, van y proponen a determinadas comunidades. Hay resistencia por recibir la palabra de Dios, ¿no? A mí me encanta ver eso, porque como el tiempo que uno vive y que uno transita, a uno le parece que es el tiempo de las mayores dificultades, que es el tiempo donde, wow, la cosa está acabada, o sea, que acá ya no hay esperanza. A mí me gusta ir un poquito para atrás y desde una experiencia misionera, poniéndome en el lugar de otro, diría, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, esto viene pasando desde el día número 1 que arrancó el Señor con su palabra y que a través de ella lo que trata es de dar una vida nueva. Siempre hay resistencia a lo nuevo, siempre hay una resistencia tal que hay veces que es tan fuerte que rompe. La resistencia, cuando es fuerte, rompe, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo de lo que vivimos en el Caribe, acá en Miami o en las zonas más o menos similares. Vamos a ver que los únicos árboles que se aguantan el embate de un huracán fuerte son aquellos que son capaces de moverse, ¿no? Que tienen flexibilidad, porque cuando te agarra una madera dura, la rompe, la quiebra. Bueno, lo mismo, lo mismo. Acá nos encontramos con esas expresiones. Apertura, curiosidad, deseo, pero también resistencia y violencia. Vamos a ver cómo la iglesia es violentada desde el principio, desde los inicios, un poco como que Pablo pudo, así como experimentó el llamado, como experimentó la elección,
la mirada nueva, ¿no? El haber vivido ¿cómo se llama? Ahora no me sale el lugar donde fue por primera vez, ya me va a salir. La primera experiencia de iglesia, también experimenta él en su propio cuerpo y en su propia vida lo que él hacía con la iglesia, la persecución, ¿no? El teje y maneje para desacreditarla, para tratar de que no prosperara, pero entonces nos regala esta sentencia que tantas veces vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles. Lo que es de Dios permanece y crece. Y lo que no es de Dios termina por diluirse, ¿no? O sea, esta cosa que en boca de Gamaliel, en los Hechos, cuando los apóstoles son llevados ante el Sanedrín para prohibirles la misión, para prohibirles la prédica del Evangelio, Gamaliel dice: hermanos, si esto es de Dios, por más que todos nosotros nos impongamos pararlo, no se va a poder parar. Y si no es de Dios, solito va a caer, ¿no? Es un poco, esto es, lo que hace Lucas es llevarnos al campo donde se desarrollaron los hechos, con todo lo que ya sabemos, que un poco en ese campo donde se van desarrollando los hechos, es donde Pablo va experimentando para hablarnos de la gracia, es donde Pablo va experimentarnos para hablarnos del encuentro, del diálogo, de que todos están llamados a un nuevo, a una nueva y absolutamente redentora, ¿no? Transformadora vida en Cristo. Así que bueno, vamos a empezar. Denme un segundito que tengo a dos catequistas. Estoy en clase que están incendiando el chat. Bien, listo. Porque se están haciendo mala sangre y me da cosita dejar a la gente preocupada por 1 hora y cuarto. Así que ahí vamos, ahí vamos. Perdónenme esto, especialmente los que nos están viendo en diferido. Son desprolijidades, pero las pobres, hoy es miércoles y los días de catequesis son así, son complicados. Bien, vamos entonces a empezar poniéndonos en esta mañana en presencia del Señor, pidiéndole al Señor, como lo hacemos en las últimas semanas, paz, tranquilidad interior, lucidez, mucha luz y que realmente esa paz que Él solo nos puede dar, nos genere a nosotros en instrumentos de ella, a donde estemos y con quien estemos. Nos vamos a poner entonces en presencia del Señor y bajo su amparo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos. Cuando ardió su furor contra nosotros, las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido. Nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, nos habrían devorados vivos.
Este salmo, que es el salmo número 124, que se lee hoy en la liturgia de la palabra desde el versículo 1 hasta el 8, salteándose el 5, pero no hace mal leer el 5 tampoco, o sea que se puede leer de corrido. Nos habla del reconocimiento de, en un momento de dolor, en un momento de estar atravesado, igualmente el reconocimiento de la presencia de Dios, ¿no? Que nosotros también en estos momentos que no son fáciles, en estos momentos donde todo nos parece, además de estar terminando el año litúrgico, que todas las lecturas hablan del final de un ciclo, hay como una propensión del hombre de decir, uy, esto ya no da para más, ¿no? Ya estaremos llegando al final, esto parece el final de los tiempos, ¿no? Tanta catástrofe, tanta guerra, tanto desencuentro. Pero en realidad, como les decía hace un ratito, lo que nosotros podemos ver a lo largo de la historia, que se van repitiendo las cosas, se van repitiendo los ciclos, como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Siempre es como que de alguna manera los sentimientos, emociones y determinaciones de los hombres surgen y provocan situaciones similares, ¿no? No por ello deja de ser doloroso, deja de ser realmente preocupante el ver que a esta altura del siglo XXI haya tanta locura, tanta violencia y tantos hermanos contra otros, ¿no? Porque acá se trata de reconocernos como lo que somos la raza humana, somos todos hermanos, somos todos hijos de un mismo padre, ¿no? Así que realmente con el salmista eh, propongámonos de alguna manera el ver esto, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida si Dios no estaría de nuestra parte? Eh, ¿Cuántas cosas importantes, esenciales, que realmente son absolutamente necesarias para poder vivir de la manera que vivimos y llevar adelante la vida que tenemos? Este, nos vienen de él, ¿no? Especialmente la vida, el poder amar, el poder pensar y mirar el mundo desde un lugar distinto. Realmente que si Dios no está de nuestra parte, si nosotros no estamos con Él, ¿cómo sería el mundo en que vivimos, ¿no? Hay veces que hay que hacer ese juego de imaginación para poder darnos cuenta y agradecer, ¿no? Gracias, Señor, porque realmente no me lo puedo ni siquiera imaginar. No puedo llegar a ver que si así estamos con vos, ¿cómo estaríamos sin vos realmente, ¿no? Así que bueno, qué maravilla cómo, eh, cómo a pesar de todo, el salmista nos recuerda que con Él todo lo podemos, que con Él todo podemos llevar adelante, todo lo podemos superar, y que sin Él no solo sería mucho más difícil, sino que sería todo más oscuro, sin vida, sin brillo, sin nada que realmente valga la pena. Así que demos gracias al Señor porque lo tenemos en nuestra vida y pidámosle para que nunca nos separemos de Él, ¿no? Porque Él nunca se separa de nosotros, pero el tema es que nosotros nos demos cuenta y nunca caigamos en la tentación de querer hacer las cosas por nosotros mismos. Te lo pedimos a vos, Señor, que sabemos por fe que estás con nosotros, y en esta mañana tan especial te pedimos por el pueblo de México que acaba de tener el embate de un huracán enorme, categoría 5, que sabemos bien los que vivimos en esta zona de qué se trata, que los asistas, que los cuides y que por sobre todas las cosas lo robustezcas a todos en su esperanza. Te pedimos a vos que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Amén. vamos a ir entonces al libro de los Hechos. Vamos a ir leyendo. Les invito, nosotros hemos leído el capítulo 9. En el 9 nos habíamos quedado leyendo el camino a Damasco, cuando leímos el camino a Damasco de San Pablo y su cambio, su transformación, su conversión, su metanoia, ¿no? Su cambio de mirada. Vamos a ver cómo vamos a arrancar del capítulo 9. Vamos a ir viendo capítulos así esporádicos hasta llegar al 15. Hoy no creo que podamos más allá de ello, pero vamos a prestar atención cómo fueron los primeros pasos de Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, para empalmar, nos vamos a ir al capítulo 9, versículo 22, en donde nos dice: Saulo iba ganando fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, afirmando que Jesús era el Mesías. Pasados bastantes días, los judíos decidieron eliminarlo, pero Pablo se enteró de su plan. Y como los judíos custodiaban las puertas de la ciudad día y noche, para eliminarlo, una noche los discípulos lo descolgaron por el muro escondido en una canasta. Así es como termina el episodio de su conversión y de los primeros días como converso y dando testimonio de lo que le pasó a él en ese camino de Damasco, en Damasco, donde en las sinagogas. ¿Qué vamos a ir viendo? Nosotros vamos a ser testigos de algo muy interesante. A partir de San Pablo se va a ir dando lo que va a concluir a principios ya del siglo II, pasado más o menos el año 70, en el 80, fines del siglo I, y con fuerza ya como arranca el siglo II de la era cristiana, que es la separación de la iglesia de la sinagoga. Con Pablo vamos a ir viendo cómo se sigue unido, cómo todo acontece cuando él llega al primer lugar que va es a la sinagoga, porque al primer pueblo que va a predicar el querigma, a predicar la esencia de la fe, que Jesús encarnó, que fue el que prometieron los profetas, que predicó entre nosotros, que resucitó, ¿no? Y que subió al Padre, va a ser en las sinagogas. Por eso la palabra eclesia, que va a surgir como en algún momento vimos, me acuerdo, en algún curso, que va a surgir de sinagogué, porque sinagogué significa congregación. Y la palabra eclesia también. O sea, no es el edificio. Y ahí es donde empezamos a tener una idea cabal, que iglesia no es el edificio que contiene la parroquia de San Hugo, de San Hugh, o de San Luis, o de San Quieran, ¿no? No es, o de San Agnes, no es eso a lo que llamamos iglesia, sino a la congregación que hace posible y que tiene sentido que exista ese edificio. Ese edificio existe porque hay una congregación que necesita un lugar para ampararse, ¿es claro? O sea, acá es donde vamos a tomar contacto con lo que realmente a veces, y Pablo le va a dar tanta importancia, especialmente en la carta a los Corintios, la cual leeremos minuciosamente, en donde, a ver, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo lo forman todos ustedes. La cabeza es Él, pero ustedes son los miembros, ¿no? Como para llevar justamente a una dimensión encarnada
Y en este tiempo del sínodo, de la sinodalidad, lo que se busca es reflotar ese sentido de pertenencia y ese sentido de corresponsabilidad. Yo soy corresponsable de lo que le pasa a este cuerpo. Cristo es la cabeza, pero yo, como bautizado, soy corresponsable de esto que está pasando y tengo que asumir mi rol, tengo que asumir activamente aquello que me fue encomendado. Miren dónde arranca, ¿no? Entonces, vamos a ser testigos de los primeros, de los primeros síntomas, o mejor dicho, signos, en donde vamos a ver lo que después ya va a ser dos instituciones distintas, la iglesia y la sinagoga, que al principio empezaron juntas. Y dentro de esa congregación, dentro de esa comunidad, comenzaron las desavenencias. Los judíos que no veían en Jesús al Mesías comienzan a oponerse, a armar complot, digamos, de manera gráfica, contra estos judíos que sí ven en Cristo al Mesías, para no permitirles que sigan expresando y compartiendo esta palabra del Evangelio, ¿no? Vamos a ver cómo empieza ahí, para luego, ya a partir del siglo I, ver que son dos entidades completamente diferentes. Es muy, muy interesante, porque recuerden ustedes que los evangelios vienen con posterioridad a San Pablo. Y vamos a ver qué nos cuentan los evangelios. Como Jesús predicaba ¿dónde? En las sinagogas. ¿Dónde predicaba Jesús en Jerusalén? En el templo. O sea, no es que él decidió formar algo diferente, no, no, no. Empezó a predicar en el lugar donde Dios lo había enviado, dentro de su pueblo. Por eso también van a aparecer conceptos que nosotros a veces repetimos, pero que no logramos tocar la esencia, como nosotros, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Porque la iglesia surge del pueblo de Dios, o sea, es continuidad, es continuación de ese pueblo elegido, de ese pueblo propiedad, ¿no? Como dice tantas veces en el Antiguo Testamento del Señor. Entonces vamos a irnos ahora al versículo 26 del capítulo 9. Y dice, al llegar a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo, porque no creían que fuera discípulo. Bernabé, haciéndose cargo de él, se lo presentó a los apóstoles, y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con qué franqueza había anunciado en Damasco el nombre de Jesús. Saulo se quedó en Jerusalén, moviéndose libremente. Anunciaba valientemente el nombre de Jesús, conversaba y discutía con los judíos de lengua griega, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz. Se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. Miren ustedes qué bonito. Siempre está la discusión entre los biógrafos de San Pablo si fue tan así esta visita a Jerusalén. Pero vamos a quedarnos con lo que Lucas nos quiere transmitir para subrayar una característica de San Pablo.
San Pablo comienza su vida misionera, su vida de apóstol, uniéndose a la cabeza. Lo que Lucas nos quiere expresar es que San Pablo en este camino a Damasco no cae en la tentación de cortarse solo. ¿Es claro? El signo más claro que nos queda ahora es que recuerden lo que Benedicto nos regalaba. Él conoce a Jesús y a la iglesia el mismo día. El mismo día se da cuenta que perseguir a Cristo es perseguir a la iglesia. Él conoce y tiene la experiencia de que este Cristo no nos elige de manera individual, nos elige como comunidad, nos elige como hermanos, incluso me elige y me invita a formar parte de un cuerpo mayor que el mío mismo, ¿no? O sea, me invita a que no quede todo de un modo autorreferencial, digámosle para entenderlo de alguna manera. No es Patricia la elegida, es Patricia invitada a formar parte de algo más grande, que es la iglesia. Cuando nosotros vamos a los evangelios y en los discursos misioneros, como se denominan, o en la preparación misionera de los apóstoles, vamos a ver que es claro, los envió de dos en dos. Nunca los envía solos, no solo por el hecho de que vayan acompañados, sino del solo hecho de que ninguno pueda caer en la tentación de pensar, esto lo hago yo, esto es mío, esto es una genialidad que se me dio a mí y nada más. No, es algo comunitario. Cuando nosotros logramos entender que nuestra vida de iglesia es comunitaria, estamos, ¿no? Atravesando esta etapa tan importante sinodal, ¿no? Vuelvo de nuevo al punto. Me, eh, me veo incluida en una, no quiero usar la palabra organización, organismo, porque es algo vivo, en un organismo que es efectivo a a la hora de evangelizar. ¿Por qué? Porque todos entendemos que estamos llamados a poner nuestro don, ese que nos viene por la gracia de Dios, al servicio. Todos nos damos cuenta que podemos con lo que tenemos, pero que no es suficiente sin lo que puede y tiene el de al lado. Vamos haciendo un mosaico en donde vivimos de manera consciente en lo necesitados que somos unos de otros, que no hay nadie absolutamente indispensable, pero que todos son absolutamente necesarios. Es bellísimo, porque entonces cada uno con su don va a tratar de profundizarlo, va a tratar de acrecentarlo, va a tratar de cada vez sea mejor. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio en el conjunto de dones que van a ser grande a la única cosa que importa, a la iglesia de Cristo. ¡Qué cosa linda! ¡Qué cosa linda! Entonces yo ya no me puedo colgar de mi hermano, ya no puedo sentir esa cosita que puede aparecer. ¿Y yo qué tengo para dar? ¿Y yo qué puedo ofrecer? ¿Ah? ¿No? Si yo no estudié nada, yo no sé nada. No se trata de eso. Fíjense que en esto que acabo de leer, en ningún momento aparece la formación teológica de Pablo, sino que lo que aparece es la experiencia de Dios que atraviesa los corazones. A algunos los asusta, pero que este no nos perseguía, y a otros los conmueve, y a otros los lleva a que se pongan junto a él y no
y no se separen, ¿no? Que lo adopten, como es el caso de Bernabé. Tan hermoso esta figura, ¿no? Y tan importante en esta primera parte misionera de San Pablo, que se lo lleva a Tarso, se lo lleva a Tarso. ¿Para qué se lleva Bernabé a Pablo a Tarso? Para que Pablo siga aprendiendo lo que es ser parte de una comunidad cristiana. Pablo tiene que aprender. Pablo tiene que aprender. A Pablo no le cae todo por magia. Pablo también, y eso lo dijimos 1000 veces, incluso lo utilizamos como ejemplo, entra en el proceso del crecimiento en la fe. Por eso termina hablándonos de la gracia como nos termina hablando, ¿no? No le viene, no es magia, es experiencia y es una experiencia de hecho, error, corrección, profundización, mala experiencia, ¿m? Y ganas de volver a empezar. Porque eso sí, lo que le va acrecentando a Pablo constantemente, y lo notamos en las cartas, es que la fe, la esperanza y la caridad van a estar con él, van a estar en él, y él sabe que son indispensables para llevar adelante esta misión que Dios le encomendó, ¿no? Como esa fe acrecentada, esa esperanza que no puede desaparecer y ese amor que se tiene que ir transmitiendo a través de los hechos para poder evangelizar, no podría nada sin estas tres herramientas que le vienen del Señor y que Él las toma y las usa. Incluso habla de ellas. Esta semana habló de ellas en las cartas, ¿no? De manera tan bonita y tan clara. Pero bueno, vamos a irnos ahora, perdón, vuelvo un poquito para atrás para entender. Qué cosa que le debe haber pasado. Intentaba unirse a los discípulos cristianos de Jerusalén, ¿no? Pero le tenían miedo, porque no creían que fuera discípulo, claro. Esto es una táctica, ¿no? Es como un espía, digamos. Se quiere mimetizar con nosotros para liquidarnos más rápido, ¿no? Fíjense esta cosa humana que también hay resistencia, nos habla, qué bonito, qué humanidad, qué lindo. A ver, porque que a mí me cuenten un cuento de hadas no me sirve de nada. En cambio que me diga, mira, los discípulos de Jerusalén tenían miedo de Pablo, bueno, es normal, ¿no? Qué lindo que la palabra de Dios ponga el sentimiento tan humano, ¿no? No creían que fuera discípulo. A ver, cómo actuó con Esteban, lo que fue haciendo a lo largo de todos los tiempos anteriores a Damasco, realmente les hizo de alguna forma dudar de él. Pero Bernabé se hace cargo de él, se lo presenta a los apóstoles y Bernabé les contó cómo había visto al Señor en el camino, ¿no? Y con qué franqueza había visto a Pablo en Damasco hablar de Jesús a aquellos que estaban allí. Así que bueno, fíjense cómo ya arranca Lucas diciéndonos, bueno, Pablo conversaba y discutía con los judíos de lengua griega. Acuérdense que él se sentía muy cómodo con esta gente porque los judíos de lengua hebrea eran igual que él, aquellos que habían nacido fuera de Palestina, ¿no? Del lugar donde en ese momento se estaba llevando adelante la primera comunidad cristiana fuerte. Y tramaban esto su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Fíjense, vamos a empezar a trabajar un poquito con el mapa, porque todo está muy bonito, pero cuando entramos al mapa lo entendemos un poquito mejor. Fíjense, acá está Jerusalén, el puntito de abajo, ¿no? Cesarea
queda, ven donde está el cursor, más o menos por esta zona, en el mar, en la zona norte en la zona norte, más o menos será por acá, eh, entre lo que es Tel Aviv y Haifa en el día de hoy, y es un puerto. Y fíjense, lo conducen a Tarso. Miren Tarso dónde queda. ¿Ven? Acá hay un mapa del Mediterráneo, acá está Grecia, esto es lo que es Turquía, para que nos demos cuenta, ¿no? Y lo mandan a vivir a Tarso. Y allí se queda por un largo rato en Tarso. Yo una vez había hecho la cronología de Pablo, que no sé si estará en algún PowerPoint que les envié, si no la voy a buscar para enviárselas, porque yo lo que contabilicé fueron 15 años, no poco, ¿eh? 15 años entre Damasco y la primera misión. O sea, lo que pasa es que cuando leemos así todo corridito parece que todo pasa en cuestión de días, pero lo que habla de cuánto Pablo tuvo de experiencia de comunidad cristiana, ¿no? En el propio lugar donde había crecido y donde había también, se había empezado a formar para luego dirigirse a Jerusalén y terminar su profesión de fariseo, ¿no? Su vocación de ser fariseo dentro del judaísmo. Bien, nos vamos a ir recorriendo con Pablo. Patri, Sí, sí, Patri, 15 años entre qué y qué. entre Damasco y el primer viaje misionero. O Ok. sea que lo que nos muestra, yo recuerdo y no, la verdad que me voy a fijar, creo que debe de estar en los PowerPoint, porque lo que demuestra que el discipulado, ser discípulo misionero, es algo que se va construyendo con la experiencia diaria. Es algo que nosotros vamos acuñando y con responsabilidad, no es algo que se da. Lo que se da es la experiencia de Dios, el encuentro con Cristo, que ahí nos cambia definitivamente y nos llama de ser multitud a ser discípulos, ¿no? Tomando las mismas palabras del Sermón de la Montaña. De la multitud se separaban los discípulos, aquellos que querían escuchar y seguir al Señor. Pero ese proceso lleva un tiempo de maduración en nuestra vida. Nos preparamos como discípulos de Cristo. La formación en nuestro discipulado no puede parar nunca. Siempre tenemos que estar alimentándonos en todo lo referente a Él y en todo lo referente a la iglesia. Por eso Pablo no se quedó solito, fue a Tarso a una comunidad cristiana, a aprender lo que significa ser iglesia, ser comunidad, ¿no? Eso es importantísimo. Qué interesante eso, Patri, aún ahora. Claro, es que Buenísimo. lo, entendiéndolo de cómo lo vivieron ellos, nos sentimos nosotros también llamados un poco a lo que la iglesia nos va pidiendo desde todos los tiempos, ¿no? Esta responsabilidad de formarnos y esta responsabilidad de ayornarnos, ¿no? Porque, bueno, es dinámica. Nosotros no tenemos la misma experiencia que Pablo tuvo en Tarso. Tenemos la experiencia del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? La gran mayoría de los que estamos acá hemos vivido la iglesia del siglo XX y del siglo XXI. Incluso hasta podemos dar testimonio de cómo cambió la iglesia de un tiempo a otro. ¿Por qué? Porque al hombre le van pasando cosas distintas, a la sociedad le van pasando cosas diferentes, empiezan a aparecer distintos challenges. ¿Cómo es challenge? Desafíos, distintas problemáticas en donde el hombre de fe también tiene que estar preparado para asumir y dar respuesta desde la fe a cada una de esas cosas, ¿no? Y además integrar todo eso a lo que hacemos, integrar toda esa fe
todo este movimiento, si somos médicos, si somos psicólogos, si somos abogados, si somos maestros. O sea, no podemos quedarnos estáticos. Eso es lo que demuestran estos ejemplos clarísimos dentro de la iglesia, ¿no? Así que bueno, vamos a irnos al capítulo 11, versículo 19, que es la iglesia de Antioquía. Yo mientras leo vuelvo a ponerles el mapa, porque es muy interesante leer esto con el mapa, para que nos quede claro de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí bien grande dice Antioquía. La Antioquía había varios, porque los antíocos eran muy importantes, entonces fueron los sucesores de Alejandro Magno. Entonces muchos lugares se llaman Antioquía. Miren, en este mapa hay 3 lugares: Antioquía de Pisidia, Antioquía, la región de Antioquía, abajo de Capadocia, y la Antioquía chiquita, que está al ladito, que es donde vamos a hablar ahora. Yo voy a hablar de esta Antioquía chiquita, que es lo que sería Siria, que es hoy justamente Siria, ¿no? La región actual de Siria. Dice así: los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Chipre queda claro que es la isla, Fenicia es lo que está al norte, abajo de Antioquía, es lo que es hoy el Líbano, y Antioquía, que queda claro que es Siria, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas y cireneos que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos anunciándoles el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor los apoyaba, de modo que un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé a Antioquía. Al llegar y comprobar la gracia de Dios, se alegró. Y como era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo, exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Un buen número de personas se incorporó al Señor. Bernabé marchó a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia, instruyendo a una comunidad numerosa. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Acá ya hay la primera distinción. Ya los discípulos se llaman cristianos y no judíos que creen en el Mesías. La primera distinción. Por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se alzó inspirados y predijo una gran carestía universal que sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos decidieron enviar, cada cual según sus posibilidades, una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, enviando las limosnas a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. ¡Wow! Acá hay cosas tan importantes porque nos iluminan de por qué nosotros juntamos todos los Viernes Santos la limosna para los cristianos de Jerusalén. ¿De dónde sale eso? Miren desde dónde.
Miren desde qué tiempo. Desde el tiempo primitivo, cuando la iglesia se fue abriendo desde Jerusalén hacia otras regiones por la persecución desde Esteban, empezó la iglesia de la diáspora, podamos decirle, de los demás lugares que ya eran florecientes y que tenían ya una comunidad importante, ¿a qué? Ah, no, momentito. ¿Qué pasa con la iglesia de Jerusalén? ¿Qué pasa con la iglesia de Judea? Nuestros hermanos necesitan ayuda. Entonces, una vez al año, ¿no? Enviaban limosna a los ancianos y esto lo hacían en aquel tiempo a través de Pablo y a través de Bernabé. Hoy día lo hacen a través del Papa. Le envía toda la Iglesia Universal al Papa lo que recoge el día del Viernes Santo y el Papa lo manda íntegro a la Iglesia del Patriarcado de Jerusalén, al Patriarca Latino de Jerusalén, para que él lo distribuya entre todas las comunidades. Fíjense, a mí me encanta contar esto para que veamos cómo seguimos siendo exactamente y cumpliendo de alguna manera estas acciones que muestran la catolicidad, la universalidad y lo apostólico, ¿no? Cómo no se perdieron estas tradiciones. Bien, también está en Antioquía, fíjense cómo los discípulos de Cristo empezaron a denominarse cristianos, ¿no? O sea, cómo busca Bernabé a Saulo que estaba en Tarso y cómo lo lleva a Antioquía, cómo lo busca, o sea, que sale de Jerusalén, acá mi cursor sale de Jerusalén, lo lleva a Tarso y de Tarso se lo lleva a Antioquía. Y ahí permanecen un año entero. Es muy importante entender esto. Cuando indica tiempo, indica proceso, indica maduración, indica trabajo, ¿no? No esta cosa de ir saltando, indica hacerse cargo de la comunidad. Bien, vamos ahora a el capítulo 12, versículo 20. En el capítulo 12 se le da muerte a Santiago, en el hermano de Juan, a Santiago, los Boanerges, ¿no? En las escalinatas del templo, a manos de Herodes, ¿no? Lo mata, ahí es el primer apóstol, de alguna manera, que se convierte en el segundo mártir conocido. El primero fue Esteban, el segundo va a ser Santiago, el apóstol Santiago, que es muerto en las escalinatas del templo. Entonces, en el versículo 20 nos cuenta lo siguiente, los hechos. Herodes estaba enemistado con los habitantes de Tiro y Sidón. Eso es lo que es el Líbano hoy. Ellos de común acuerdo se presentaron al rey, se ganaron a Blasto, camarero real, y pidieron la paz, ya que su país recibía las provisiones del territorio del rey. El día convenido, Herodes, vestido con traje real, se sentó en su trono y les dirigió la palabra. El pueblo aclamaba: esta es voz de Dios, no de hombre. De improviso lo hirió el ángel del Señor por no haber reconocido la gloria de Dios y murió comido de gusanos. La palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo, acabada su misión en Antioquía, se volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. Ahí tenemos a un evangelista muy conocido, el primero que pone por escrito
el Evangelio de Jesús, ¿no? Que va a ser el Evangelio según San Marcos. Ahí aparece por primera vez. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Herodes, ¿qué hace? Él combate a la iglesia de Cristo y él se sienta en su trono queriendo dar él una palabra de Dios. Por eso, si ustedes leen sus Biblias, lean, miren, en el versículo 22, el pueblo aclamaba y dice, esta es la voz de Dios. ¿Y cómo aparece ese Dios? Con minúscula, porque en realidad no es la palabra. Él se había cerrado a la palabra de Dios. ¿Y qué simbología, no? Muere y es comido por gusanos. Fíjense que hoy, en otra, podemos leer que no conoció la corrupción, ¿no? Como dice... hay un texto, perdónenme, en donde David, en un salmo, dice, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción, ¿no? No dejarás a tu hijo conocer la corrupción, en el sentido que la corrupción es la muerte, la muerte, aquel que muere alejado de la presencia de Dios, ¿no? Esos gusanos lo que hablan es de que realmente ahí no hay vida, ahí no había vida, reinaba en él solo la muerte, y es lo que experimentó en el momento que ya dejó de vivir, ¿no? Se corrompió, no había más nada, no había ninguna faceta espiritual, no estaba abierto a esa palabra de Dios que había tenido intriga, que había querido conocer, que había combatido, ¿no? Que había enviado a la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo presenta la muerte de Herodes de una manera absolutamente trágica y espantosa, ¿no? En el 24, la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo, acabada su misión en Antioquía, volvieron a Jerusalén llevando a Juan Marcos, a Juan de sobrenombre Marcos. Y ahí en el capítulo 13 comienza lo que vamos a ver en este mapita que tenemos en imagen en el Zoom. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Manahén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo destinados. Ayunaron, oraron e imponiéndole las manos, los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, ven, todo van a encontrar cada uno de lo que yo voy leyendo en el mapa. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Llevaban a Juan como colaborador. Atravesando la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago y falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Estaba en el séquito del gobernador Sergio Pablo, hombre inteligente que había llamado a Bernabé y Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero se les opuso el mago Elimas, que así se traduce su nombre, del hebreo al griego. Bar Jesús significa hijo del Salvador en hebreo, pero cuando lo traducimos al griego es Elimás, que procuraba apartar al gobernador de la fe. Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo:
gran embustero y embaucador, hijo del diablo y enemigo de toda justicia. ¿Cuándo acabarás de retorcer los caminos rectos de Dios? Mira, te herirá la mano de Dios y quedarás una temporada ciego sin ver el sol. Al instante lo invadió una niebla oscura y andaba a tientas buscando a alguien que le diera la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador, profundamente impresionado ante la enseñanza del Señor, abrazó la fe. A mí me encanta cómo Lucas, recuerden ustedes que Lucas va a poner tinta en los hechos de Pablo. Y no sé si ustedes se dan cuenta cómo vemos el camino de Damasco al revés. Vemos cómo así en el Evangelio nos muestra a través de los contrarios, ¿no? Cómo los discípulos enceguecidos, por más que lo tenían al Señor al lado y que veían todo lo que Él hacía, que escuchaban su palabra, que fueron testigos de maravillas, los discípulos que tenían ojos no veían y lo reconocían a Él, pero sin embargo vemos cómo en los evangelios, en los ciegos, decían, hijo de David, ten compasión de nosotros, ¿no? Para ponerles un ejemplo, cómo en los evangelios se producen estas contraposiciones, ¿no? Como uno y el otro van mostrando la acción de Dios en su vida y cómo la incapacidad necia y la luz que viene cuando se deja mover por el Espíritu Santo. Bueno, fíjense acá, hay un camino opuesto al de Damasco. Cuando inician, entonces vamos a desmenuzarlo un poquitito. Primero, las personas que inician una misión y que son elegidas para semejante empresa, no son elegidos por hombre alguno, sino que es el Espíritu Santo que los separa y los elige. Eso con claridad lo muestra Lucas, ¿no? Diciendo, a ver, siempre la idea y siempre es Dios que nos primerea. Acá es Dios el que nos elige. Y es Dios que al elegir no nos dota. ¿Con qué nos dota? Con el Espíritu del mismo, con el Espíritu Santo. Sepárenme a Bernabé y a Saulo, ¿no? ¿Y esto quién? Lo dice el Espíritu Santo. Entonces, enviados, lo vuelve a repetir, por el Espíritu Santo, comienza el movimiento. Toda persona impulsada por el Espíritu Santo nunca se queda donde está. Siempre se mueve, siempre sale en búsqueda de aquello a lo que tiene que llevar al Señor, porque probablemente en ese lugar todavía no lo conozcan, o a lo mejor lo conozcan mal, o lo conozcan de manera equivocada, ¿no? Ahí nos muestran cómo comienza el camino de Antioquía a Chipre, y en Salamina nos arranca la primera característica. En Salamina, cuando cruzan, al primer lugar que van, ¿dónde es? A la sinagoga. A la sinagoga. Gracias, Iraida, porque, no sé, pensé que era Iraida que iba mostrándonos, acá está, ¿no? Vale, Salamina comienza la proclamación de la palabra de Dios en las sinagogas judías, en todas las que podía. Luego, cuando llegan a Pafos, encuentran un personaje importantísimo. El gobernador, que era obviamente pagano, quería escuchar la palabra de Dios y los mandó llamar. A ver, hasta ahora, fíjense, en Salamina se fue a la sinagoga, pero en Pafos, el gobernador que había escuchado hablar de Jesús los llama
para escuchar y para saber de qué se trata. Y allí, obviamente, aparece el primer escollo. Y el primer escollo está en manos de este hombre mago. Mago significa sabio. En los textos bíblicos se utiliza la palabra mago no como prestidigitador. El mago es una palabra que algunos se recordarán que en algún momento se los expliqué, compuesta y antiquísima. Es una palabra sumeria que significa mag-ush. Mag en sumerio es grande, encumbrado. Ush significa hombre. Hombre encumbrado, que para entender la terminología que los sumerios le querían dar, le llamaban de esa manera a las personas sabias, a las personas que tenían mucho conocimiento. Y no es menor, porque este hombre, si yo tomo como que es un mago, me pienso que es un payaso, que es alguien que quiere entretener. No, es alguien muy sabio. Es alguien que quiere confundir con su conocimiento y trastocar el camino de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a lo que se está oponiendo Pablo es a alguien que sabe mucho, algún recuerdo y alguna reminiscencia con su propia persona, ¿no? Que quería apartar al gobernador de la fe. Gran embustero y embaucador, hijo del diablo. ¿Por qué le dice eso? Y acá el diablo aparece con todo lo que simboliza. No estamos hablando del diablo que asusta. Estamos hablando del diabolos, que es el que divide, el que pone división. Y al dividir confunde, al dividir engaña, ¿no? Es este espíritu que confunde y que lleva al error a la persona y con intencionalidad. Miren qué bonito lo que dice. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, hablando como judío, porque ¿qué era la justicia? La justicia era la vida de la palabra de Dios en medio del corazón de los hombres, esa palabra de Dios que hacía mirar a Dios y mirar a mi hermano, mirar a Dios reconociéndolo como lo primero en todo y a mi hermano como a quien no le puedo fallar si tengo el corazón puesto en Dios, a quien no puedo mentir, a quien no puedo envidiar, a quien no puedo matar, a quien debo honrar, a quien debo de alguna manera amar, ¿no? Que después va a quedar resumida en amar a Dios y amar al hermano. Esa es la justicia de la que habla, la justicia hebrea, del cual el hombre, por eso dice que era un mago judío, ¿no? Un sabio judío, porque la conocía y separaba a este hombre pagano, a este gobernador, de la posibilidad de poder vivir esa justicia en su vida. Fíjense todo lo que implica, que yo lo puedo tomar, pero es muy profundo lo que nos quiere decir San Lucas. Mira, te herirá la mano de Dios. Entonces, claro, es el camino contrario a Damasco. Tú que estás abierto a la palabra, a la promesa y al cumplimiento de Dios, no lo anuncias y en cambio confundes. Entonces, la ceguera, ¿no? A Pablo le dio una mirada nueva, a este hombre de alguna forma lo condena a no ver. No sabemos si se quedó ciego con un palito, pero lo que sí se quedó ciego con respecto a la fe. Eso es claro, que después eso lo entendemos bien en el capítulo 9 de Juan, cuando dice, ay, si ustedes reconocieran que son ciegos, no tendrían pecado,
pero como dicen que ven, ahí está su pecado, porque su mirada no refleja la fe. ¿Es claro eso? O más o menos, ¿sí? Entonces, fíjense de la ceguera a la cual hablan, ¿no? Al instante lo invadió una niebla oscura, la oscuridad contraria a la luz, ¿no? La luz que lo deslumbró, a la oscuridad. Y andaba a tientas. Cuando nos dejamos guiar por la oscuridad y nos alejamos del camino de la luz, andamos a tientas. Andamos sin certeza, sin confianza, sin nada en donde apoyarnos, ¿no? Al ver lo sucedido, qué maravilla, porque ¿qué nos está diciendo Lucas? Esto que pasa con el mago es un signo por el cual el gobernador que quería escuchar la palabra de Dios para ver de qué se tratara, quedó absolutamente convencido y abrazó la fe. ¿Qué es lo que vio? La incapacidad de poder vivir en oscuridad, la incapacidad de poder vivir a tientas, el no conocer el camino, el vivir dividido, el vivir confundido y engañado, ¿no? Es como él abrazó una vida contraria a todo eso de lo que simbolizaba este hombre sabio que andaba un poco confundido y con ganas de confundir a lo largo de su vida, ¿no? Fíjense qué bonito. ¿Tienen tiempo unos minutitos más? Pues terminamos un poquito. Dice, navegando desde Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Pergue. Ya estamos en territorio turco hoy día. A Pergue de Panfilia, esa región se llamaba la Panfilia, ¿no? Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Y no es menor este dato. No es menor este dato. Juan Marcos en Pergue abandona la misión de Pablo y Bernabé. Ellos continuaron desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia, allá arriba, bien en las montañas, bien metiéndose en lo que es hoy día el país de Turquía, ¿no? Y entrando un sábado en la sinagoga, tomaron asiento. Terminada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de las sinagogas les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pueden decirla. Pablo se levantó y pidiendo silencio con la mano dijo, israelitas y todos los que temen a Dios, escúchenme. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo mientras residía en Egipto. Más tarde, con brazo poderoso los sacó de allí y durante 40 años los condujo por el desierto. Aniquiló a 7 pueblos paganos de Canaán y entregó su territorio en heredad a Israel. Por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, les dio a Saúl, hijo de Kish, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y les nombró a David, de quien dio testimonio. Encontré a David, el de Jesé, un hombre a mi gusto que cumplirá todos mis deseos. De la descendencia de David, según la promesa, sacó Dios a Jesús como Salvador de Israel. Antes de su llegada, Juan predicó un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Hacia el fin de su carrera mortal, Juan dijo, yo no soy el que ustedes creen. Detrás de mí viene uno al que no tengo derecho a quitarle las sandalias de los pies. Hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que temen a Dios, a ustedes se les envía este mensaje de salvación. Los vecinos de Jerusalén y sus jefes no acogieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas
que se lee cada sábado. Pero al juzgarlo las cumplieron. Pidieron a Pilato que lo condenaran, aunque no encontraron causa para una sentencia de muerte. Cuando se cumplió todo lo escrito de él, lo descolgaron del madero y le dieron sepultura. Pero Dios lo resucitó de la muerte y se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Ellos son hoy sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él y a sus descendientes, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que lo ha resucitado para que nunca se someta a la corrupción. Está anunciado así: cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Y en otro lugar dice: no permitirás que tu fiel sufra la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios durante su propia generación, murió, fue sepultado y conoció la corrupción. En cambio, el que Dios resucitó no sufrió la corrupción. Sépanlo, hermanos, se les anuncia el perdón de los pecados por medio de él, y todo el que crea será perdonado de todo lo que no pudo perdonar la ley de Moisés. Tengan cuidado que no les suceda lo anunciado por los profetas. Ustedes, los que desprecian, llénense de estupor y ocúltense, porque en estos días voy a realizar algo que si alguien lo contara, no lo podrían creer. Cuando salieron, les rogaran que siguieran exponiendo el tema el sábado siguiente. Al disolverse la asamblea, muchos judíos y prosélitos devotos acompañaron a Pablo y Bernabé, quienes le hablaban e invitaban a mantenerse en el favor de Dios. Yo quería terminar este recorrido de hoy mostrándoles qué era lo que predicaban, de qué les hablaban, cómo maravillosamente resumían la promesa de Dios hecha al pueblo elegido en el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento hecho realidad en la persona de Cristo, y cómo ellos ahora eran los invitados y los llamados a transmitir esa buena noticia ¿a quiénes? A sus hermanos de fe, a los judíos. Y fíjense lo que pasaba. Cuando terminaron de hablar, le pidieron que vuelva, porque cuando la fe es experimentada en primera persona, brota del corazón y llega al corazón de los que escuchan. Llega al corazón de los que escuchan cuando la fe es proclamada de esta manera. El Espíritu Santo está en la palabra proclamada y en el corazón y en el oído recibido. O sea, los que reciben. Y así se fue produciendo cómo fueron sumándose los primeros cristianos de los que hablan en Antioquía, que no eran nada más y nada menos que judíos que reconocían en la presencia de estos apóstoles este cumplimiento de la palabra de Dios en la historia de la salvación y en la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Es muy bonito. No sé si yo soy lo suficientemente clara para tratar de mostrarles a ustedes cómo empezó la prédica del Evangelio, cómo empezó la vida misionera, cómo se fueron armando las distintas comunidades, a las cuales después veremos cómo les escribe San Pablo para mantenerlos
y para que ayuden con él, con su testimonio y con su presencia, les ayude a profundizar en la fe, en la perseverancia y en la fidelidad, ¿no? En la fidelidad a Cristo y a la iglesia. Así que bueno, lo vamos a dejar. La semana que viene vamos a continuar en el versículo 44, porque lo que vamos a ver la semana que viene es el concilio de Jerusalén. Porque ¿qué va a empezar a pasar a partir de este momento? Ya le empezó a Pedro en la casa de Cornelio. Ya Pedro y toda su familia había sido bautizada y había recibido el Espíritu Santo y la conversión por boca de Pedro, ¿no? En territorio hebreo. A Pablo y a Bernabé le van a empezar a pasar esas cosas. Lo van a empezar a recibir otros distintos a los judíos de la sinagoga. Y va a empezar a crecer la iglesia de una manera increíble entre judíos y paganos. Entonces vamos a ver el lío que se arma en Jerusalén la próxima semana, ¿no? Y eh, eh, cómo nos escribe Lucas de una manera espectacular, cómo nos cuesta la diferencia, cómo nos cuesta esta apertura y esta capacidad de recibir y de hacer una unidad en la diversidad, ¿no? Que es a lo que la iglesia en Pentecostés fue llamado a vivir. Bueno, las voy a ir dejando porque son muchos los que se tienen que ir yendo, que se están despidiendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado clara de este caminito que empezamos a hacer con San Pablo y con Bernabé a lo largo de este recorrido? Adelante, tienen la palabra. Sí, Ana, Hola, adelante, Patricia. adelante. Te tienes que sacar Elsa. Elsa, Soy Elsa. después de Ana, venís vos, Sí. ¿dale? Ahí está, Anita. Bueno, Sí, Pati, tengo dos preguntas. Una, cuando San Pablo le dice a este mago que se quedará ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado, ¿cómo se interpreta cuando dice un tiempo determinado? ¿A un tiempo hasta el final de los tiempos o a un tiempo de misericordia, donde ya Dios le da la posibilidad de ver de nuevo? Claro, este tiempo determinado en Lucas es muy común, porque incluso Lucas siempre nos deja abierto que el hombre equivocado al otro día tiene la posibilidad de volver a empezar y darse cuenta. Lucas Misericordia. siempre habla en clave de misericordia, siempre. Lucas nunca deja nada terminado y finiquitado. En el único lugar que lo dejó terminado fue en la parábola, no relato, parábola del rico y Lázaro, ¿no? ¿Por qué? Porque la parábola lo que quiere llevar es a despertar la conciencia de que mientras vivimos podemos hacer la diferencia, podemos descubrir la misericordia, podemos abrirnos a ella. Una vez que se terminó el tiempo en esta vida, ya no podemos alcanzarla, porque Dios nos regala el tiempo para que lo vayamos incorporando y vayamos aprendiendo a discernir desde Él nuestra propia existencia. Entonces, es en el único lugar que vemos una cosa tan tajante en Lucas, ¿no? Sino todos los demás relatos siempre están abiertos en Simón el fariseo, en el hijo mayor, en todos, ¿no? Y bueno, a lo mejor mañana lo vuelven a intentar, ¿no? ¿Y con Judas? Bueno, con Judas lo que muestra es la incapacidad de vivir la misericordia de Dios, porque lo que le pasa a Judas, que nos podemos remontar al Génesis, y te invito a que lo leas para que veas cómo vuelve a recrear lo de Caín. Caín, como Judas, se alejan de Dios. Ellos mismos se sacan, se salen del cuadro del perdón y la misericordia de Dios. Definitivamente. Ellos se sacan, se corren. No
no se permiten la posibilidad de darse cuenta que a pesar del horror del hecho cometido, pueden alcanzar igual el perdón y la misericordia, porque no hay nada que Dios no perdone. Pero cuando te cerrás a la misericordia, Dios no puede violentarte. El que se cierra a la misericordia no le deja a Dios la capacidad de poder actuar en él. Eso Pero es lo nosotros no sabemos qué pasó con Judas realmente, si al último momento se abrió la no, misericordia. por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que el gesto de ir, de terminar con su vida, te muestra con claridad que no pudo con la culpa, pero tampoco pudo hacer entrar a esa culpa la misericordia y el perdón. Eso es lo que te quieren mostrar los evangelios, distinto a Pedro, que llorando y dándose cuenta de lo que había hecho, la misericordia lo invade, la ternura de Dios lo invade y definitivamente empieza una vida nueva desde ese lugar, ¿no? Dándose cuenta que toda su fortaleza no era tal, que era realmente alguien que lo que necesitaba era la gracia de Dios para poder vivir esa fortaleza, como le pasa a Pablo, ¿no? De alguna manera. Otra pregunta tengo, distinta. ¿Por qué Santiago es el primer obispo de Jerusalén en vez de San Pedro? No, porque es obispo de Jerusalén. Pedro es la cabeza de todas las comunidades. Ah, ok. No había Gracias. solo la comunidad de Jerusalén. Gracias. No, de nada, de nada. El cita, te habías ido y volviste. Acá estamos. ¿Cómo estás, Patricia? No, yo no voy a hacer pregunta, un comentario. Vos estás hablando, estamos leyendo lo que pasaba en la época de Pablo. Y yo te cuento lo que pasa ahora los judíos, que realmente, bueno, yo estaba en los encuentros judeos cristianos y había una chica que se sentaba siempre al lado mío. Y escuchando en ese momento estaba el padre Brown, no sé si lo conociste. No, Rafi Brown, claro que sí. Y el rabino Klenik, que vivía en Estados Unidos y había venido. Conocidísimo. Entonces, la chica, al escuchar esto, le decía, yo quiero ser cristiana, porque si yo hubiera vivido en la época de Cristo y estaba Pablo, y yo hubiera sido cristiana, no hubiera sido judía. Me decía, decime cómo puedo hacer. Le digo, bueno, y estaba ¿cómo es la hermana? Alda. La que era brasileña. Alda, la hermana Alda. Entonces yo le dije, mira, habla con esas tres personas. Está el rabino, que es tu rabino, está el sacerdote y está la hermana Alda. Habla con ellos porque yo no te puedo nada. En ese momento yo no conocía mucho la Biblia, tampoco te das cuenta, pero eran hermosos esos encuentros judeos cristianos, porque mucha gente que estaba escuchando ahí en esa reunión, creo que, porque después tuvimos una misa con ellos, con todos los judíos, y después fuimos a la sinagoga con todos los cristianos. Fue un encuentro hermosísimo y creo que lo que le pasó a Pablo está pasando hoy también. Claro, pasó Nada siempre. más, ese comentario. Claro, y no solo judíos, o sea, lo que le pasa a Pablo es la apertura a la presencia de Cristo que te modifica la vida. Le puede pasar a un judío, le puede pasar a un ateo, le puede pasar incluso, que creo que ahí está lo importante, el hecho de a alguien que no vive en plenitud y correctamente la fe cristiana, ¿no? Siempre el Señor está ahí para iluminarnos y para empezar una vida en Él nueva y plena, ¿no? Nueva y plena. Ay, qué lindo, me hiciste acordar a momentos tan lindos. Todos esos personajes los conocía y los quería mucho, así que hemos tenido la suerte de, mira, capaz que estuvimos hasta en los mismos encuentros. Sí, pero fue muy linda, ¿sabes? Te digo que era muy hermoso ese encuentro, porque somos del mismo Dios, mi amor. Absolutamente. No sé,
absolutamente. Quiero Entonces, aclararles bueno, algo, era que cuando habla de judíos, Pablo, cuando habla de judíos Lucas, como Juan, está hablando de autoridades judías, ¿no? No del pueblo solamente que profesaba la fe hebrea, ¿no? Está hablando de la oposición de aquellos que lideraban de alguna manera, solo para aclarar este punto, ¿no? Que no es que está hablando de la comunidad, pero especialmente de los líderes de la comunidad, como lo dice Juan también, ¿no? Que son... Y bueno, Denise, viste, hermoso. Todo, es muy lindo San Pablo, lo ¿sabes? vamos a seguir disfrutando. Sí. Así que bueno, Patricia, nada, te hice recordar cosas lindas. Un Gracias, beso. Ceci. Denise, querida, Sí, quería tenías la manito. consultarte porque notaba, no sé si hubo alguna ocasión anterior o si esta es la primera vez que nombran a Saulo como Pablo y quería preguntarte qué hay en el cambio de nombre y si fue acá que surgió el cambio de nombre. Ujú. En este caso se mencionan los dos veces. Cada vez que hay una misión dentro de la Biblia, por lo general se produce un cambio de nombre. Es como el nombre te da identidad, te da una identidad, de alguna forma te confirma en quién sos y eso que sos te marca también la misión a la que fuiste llamada, ¿no? Podríamos hablar de identidad, vocación y misión. Fíjate que simplemente, si vamos a la historia de Abraham, hay un Abraham y hay un Abraham después de la alianza. Vamos a la Mismo con historia Jacob, de, perdón, Jacob e Israel. Ujú. Sí, de Jacob que Pedro. pasa a Israel, Simón que pasa a Pedro. Perdóname, no te escucho, querida. Ay, perdón, digo Jacob que pasa a ser Israel. Exactamente, Jacob, que pasa a ser Sara, Que vas a ser Pedro, Sara, claro, exactamente, Sarai. Saraí pasó a ser Sara. Saraí significa mi princesa, pasó a ser Sara. Pedro, Cefas, va a pasar a ser, Simón, perdón, va a pasar a ser Cefas, ¿no? Pero todos, lo que te muestra es que hay una confirmación De confirmación. en quién es, en la vocación y en la misión. Aprovecho simplemente, muchos ya lo sabrán, esto que estoy diciendo, a lo mejor es algo que simplemente es para ponérselos al corazón como un recuerdo. Por ese motivo, nosotros en la confirmación podemos adoptar un nombre nuevo, porque somos confirmados bajo el nombre de alguien que habitualmente se elige, el nombre de un santo o de una santa, que no solo lo elijo porque me gusta, ay, me encanta. Yo la verdad que le tengo tanto aprecio a San Francisco, no. Lo que quiero hacer en mi confirmación es adoptar las características que ese santo tiene, por lo cual lo llevó a la santidad y tratar de vivirla yo en mi vida, en esta vida en donde siento que Dios me dio un llamado, me dotó de unas herramientas y me conduce a una misión, voy a utilizar todo lo que veo en este santo. Entonces, es importantísimo que entendamos, ¿no? Que el cambio de nombre, el nombre muestra, el nombre marca de alguna manera, el nombre indica la misión a la cual se me encomendó, Bien. definitivamente. ¿Y el nombre Pablo tiene algún Es significado? pequeño, Pablo es pequeño. Ah, cierto, cierto. Claro, Yo eso se los mostré, se los al mandé en el principio, primer sí. PowerPoint. Ahí está. Saulos de Kai Paulos, que es como Saulo de nombre Paulo. Aparte, en el caso de él, como era judío, nombre griego, nombre judío, ¿no? Nombre por costumbre judía, ¿no? El nombre de Saúl. Así que bueno. Bueno, entonces seguimos la semana que viene, ¿les parece?
yo quise cortar un poquito la teoría para ir a la práctica de cómo se lleva adelante la evangelización y cómo se comenzó a trabajar por la iglesia, para entender que en esa iglesia es a donde se va a orientar todo lo que aprendimos sobre la gracia. A esa iglesia se va a volcar la experiencia de la gracia de Dios de San Pablo, ¿no? Por eso es tan importante poder ir hasta ese punto y empezar a ver todos los lugarcitos por donde fue, para que veamos que no fue nada fácil, ¿no? Que la misión siempre es complicada y ardua, pero bueno, no por ello se deja de hacer, ¿no? Con fe en el Señor. Bueno, amigos, nos encontramos entonces la próxima semana, Dios mediante. Muchas Les gracias. mando un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias, lo mismo. Hasta luego. Estés Un bien. beso. Adiós, 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 adiós. Gracias. Les mando este planito para que lo tengan, el mapita. Gracias. Está muy bien. Adiós, adiós, adiós. Adiós, gracias. Gracias a ustedes, tan lindas. Gracias, Patri. Un placer, Dani. Me encuentro con el cura el viernes, así que mañana con uno, el viernes con otro. Después te cuento. Ay, muchas gracias. Lo único que Sería recordar el fin de semana, que no me acuerdo. noviembre 3 y 4 y 5. De hecho, sería el sábado 4 a Ok, las 7:30, 8 de la noche, a más tardar. ok. Sábado 4 de Si noviembre. necesitan que los recojamos o que No, tomen un no, Uber, manejan. nosotros Son lo jóvenes, pagamos. son jóvenes. No, 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 manejan lo más bien. Ah, ok, Manejan listo. bien. Mil gracias, Patri. No, de Dios nada, mi permita que puedan. Gracias. Dios quiera. Un beso. Hasta Un luego. beso para ti también. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias, Pati. Un Muy, besito, Nora, que estés bien. muy lindo el día. Dios te bendiga. Igual a ti, que estés muy bien. Estoy leyendo los mensajitos. Bye bye. Adiós, adiós, adiós. Adiós, chicas, hasta luego. Chau, Erika linda. Chau, Sandri.